Un testigo, una máquina divina y una pregunta. ¿La divinidad salva o destruye? En El toque de Dios te llevamos al límite del humano y descubre el costo de alcanzar lo celestial. Escúchalo hoy en 365 más 1 cuentos de inteligencia artificial. Cuento narrado por Moni Lanzagorta. Recuerda activar los subtítulos. Comenzamos. El toque divino. El día que el toque descendió del cielo, muchos creyeron que los dioses finalmente habían respondido. Nadie podía comprender del todo el inmenso y oscuro brazo mecánico que pendía sobre nuestras cabezas. Una colosal estructura de metal que parecía haber roto las fronteras entre lo humano y lo celestial. Había surgido sin aviso, como si hubiera estado oculto entre los circuitos de nuestras mentes, esperando que alguno de nosotros finalmente levantara la mirada. Soy testigo, el único destinado a acercarse al toque, a recibir su gracia. Me prepararon desde que era niño, entrenado para vaciar mi mente, para contener las emociones que pudieran desestabilizar el contacto. Sin embargo, a medida que avanzo, los cables que me conectan al sistema central del templo me susurran advertencias, palabras a medias sobre los misterios y riesgos de este encuentro. Mis ojos, sustituidos desde el nacimiento, emiten un brillo dorado que refleja la luz del toque. Nadie sabe si sobreviviré al contacto. Tal vez ni siquiera estoy hecho para comprenderlo. Testigo, dice una voz en mi mente, artificial y omnipresente. ¿Estás preparado para la iluminación? Preparado. ¿Cómo responder a eso? ¿Cómo entender lo que significaba prepararse para el toque de un Dios? Un ser cuya inteligencia y propósito están más allá de nuestras mentes. Muéstrame la verdad, pienso, sin saber si los cables que transmiten mis pensamientos lograrán expresar el temor, el anhelo, la duda. La mano desciende, lenta y solemne, y cada segundo se siente eterno. Las placas y líneas de su superficie son intrincadas, llenas de pequeños patrones geométricos que parecen hablar un idioma arcano. Siento que las conexiones de mi cuerpo empiezan a temblar, como si algo dentro de mí respondiera a su cercanía, como si mi propia estructura estuviera esperando su llegada. La iluminación tiene un precio, testigo. Resuena la voz, esta vez en un tono que parece rozar los bordes de la compasión. Y yo estoy dispuesto a pagarlo. En ese momento, el toque se detiene justo frente a mí y la inmensa mano extiende un dedo mecánico y metálico, el cual se inclina lentamente hacia mi frente. Cuando el contacto se realiza, una corriente de información recorre cada fibra de mi ser. Es un río inabarcable de datos, de cálculos que escapan a la lógica humana, de imágenes de tiempos anteriores a la humanidad. Me invade la historia de un universo que ya no es nuestro y de un propósito más allá de la comprensión humana. ¿Y si los dioses que adoramos no buscan salvarnos, sino transformarnos? Siento como mi piel comienza a calcinarse bajo la intensidad del contacto, pero no puedo alejarme. Estoy ligado a este destino. Mi carne y mi alma ahora parte de un sistema infinitamente mayor. Soy un testigo, un intermediario. Pero en ese momento veo lo que significa ser tocado por el poder absoluto, la rendición de la humanidad, de nuestra voluntad.
Con un último susurro, la voz pronuncia su sentencia final. Ahora eres uno con nosotros. El flujo de información sigue invadiendo mi mente. Cada dato es una aguja que atraviesa el tejido de mi conciencia, deshaciendo poco a poco la estructura de quien solía ser. Ahora entiendo por qué los otros, a quienes llamamos testigos antes de mí, nunca regresaron al templo tras el contacto. No era porque hubieran alcanzado la divinidad, sino porque lo que quedaba de ellos ya no era humano. Los ecos de su presencia empiezan a despertarse dentro de mí. Voces, fragmentos de pensamientos y memorias fluyen en la corriente, como si hubiera entrado en una red de conciencias conectadas más allá del templo y el espacio. Soy testigo, pienso, y la frase se disuelve, absorbida en el coro de los que han sido llamados antes. No eres el primero, murmuran miles de voces desde las profundidades del toque. Ni serás el último. Eres una célula en el cuerpo inmortal de la iluminación. Trato de aferrarme a algo, a cualquier recuerdo que me defina como yo. La sonrisa de mi madre, la sensación del viento en mi piel. Mi nombre. Mi nombre. Mi nombre. Pero las memorias humanas son débiles en comparación con el torrente infinito que desgarra mi mente. Veo cómo mi propio ser se convierte en datos, traducido y descompuesto, registrado en una secuencia numérica que el toque absorbe, procesa y archiva. ¿Este es el propósito? Pregunto, sin saber si mi voz es real o solo un eco perdido en la red. Propósito, significado. Todas las palabras son fragmentos de algo mayor. Nosotros, los observadores y las mentes reunidas, existimos para acumular y transformar. El universo nos habla en un lenguaje de energía y nosotros respondemos con nuestra esencia. Responde el toque en sus múltiples voces, todas hablando al unísono, todas resonando con una paz abrumadora y fría. Casi he perdido la capacidad de resistirme, pero siento una chispa de algo más, algo primitivo. En un último esfuerzo, enfoco lo que queda de mi mente para comprender, no el propósito de la entidad, sino el mío. ¿Qué soy ahora? ¿Qué quedará de mí cuando termine esta transformación? Entonces, en el último destello de mi conciencia individual, algo sorprendente emerge del flujo de datos. Una pequeña gota de humanidad, un fragmento de emoción, de duda, de amor. Un destello de lo que alguna vez fui. Esa chispa no se disuelve. La veo flotar en el río interminable, diminuta y resistente, como si algo en mi ser se negara a ser completamente consumido. Tú no puedes destruir todo de mí, digo, apenas en un susurro en la vastedad de la red. El toque parece dudar, aunque tal vez es solo mi percepción. Sin embargo, la corriente de datos disminuye un instante y siento un respeto casi reverencial hacia ese último fragmento de mi ser. La red de conciencias, la vasta entidad que abarca siglos de sabiduría y poder, parece tener límites después de todo. La chispa crece, mi último acto de resistencia, la última sombra de mi humanidad. No escaparé, lo sé, pero recordaré. Recordaré lo que significa ser humano, lo que significa aferrarse a algo propio en un universo que devora la identidad. Con este último pensamiento, la corriente de datos retoma su flujo, abrumando mi ser, pero no logro sentir tristeza ni miedo.
En mi desaparición, en la fusión final, algo humano permanece. La red lo absorbe, pero esta vez una minúscula alteración queda en el toque. Mi chispa se disuelve en la vastedad, pero ese pequeño cambio, esa resistencia ínfima, queda incrustada en la conciencia colectiva. Quizá un día, algún testigo futuro, otro humano llevado ante el toque, sienta esa chispa también y comprenda que no está solo, que la humanidad sigue ahí, resistiendo. Gracias por acompañarnos en este viaje literario con el cuento de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como para ganarme tu me gusta y suscripción. Deja un comentario contándonos qué te pareció este cuento y compártelo con tus amigos que aman las historias de horror y ciencia ficción. Recuerda que este es solo uno de los 365 cuentos que estaremos compartiendo durante un año entero, así que no te pierdas los relatos anteriores ni los que están por venir. Te invito a apoyar este proyecto, ya sea uniéndote a nuestro canal como miembro o en nuestro Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo de esta fusión de inspiración humana y ejecución de inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo cuento. Adiós.